Buenos días. Vamos a continuar con este ciclo de ponencias del sábado mañana y también lo vamos a cerrar. Vamos a cerrarlo porque esta es la última ponencia de la mañana. Hasta ahora hemos tenido la suerte de disfrutar de temas tan interesantes como las claves para adquirir una vivienda en régimen de cooperativa con seguridad y ayudar a los hijos a comprar una vivienda, avales, préstamos y donaciones. Ahora vamos con José Luis Lois. Él es director de empresas y particulares de Sociedad de Tasaciones y nos va a hablar de la tasación y la certificación energética, claves para una compra-venta segura. Aprovecho para recordar que, bueno, la mayoría ya lo sabéis porque lo he repetido muchas veces, pero que todas estas ponencias que ahora estamos viendo en streaming, que estáis viendo vosotros en directo, si hay alguna que os perdáis, podéis recuperarla en Sima Academy, que está dentro de simaexpo.com. Y bueno, pues nada, bienvenido. José Luis, te diré que Sociedad de Tasaciones y todas las ponencias que ha hecho aquí durante los últimos años siempre han sido momentos bonitos y guays, empezando por Consuelo. Por Consuelo porque hace 2 años la tuvimos aquí como 8 veces y bueno, una ponente carismática y entregada a lo que hacía, así que seguro que la energía que traes tú hoy es igual de buena. Listón muy alto, ¿eh? A ver, repite. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Ahora sí. ¿No? Digo que me estás poniendo el listón muy alto, mucha presión aquí, ¿eh? No, bueno, simplemente es Consuelo está aquí con nosotros y Sociedad de Tasaciones también es un referente dentro de este SIMA Academy. Así que adelante y que disfrutes de la ponencia. Pues muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos. Bueno, ya me ha presentado Gustavo. Soy José Luis, soy el director de empresas y particulares en Sociedad de Tasación. Creo que todos los que vienen a esta feria tienen un objetivo común y es la adquisición de una vivienda, ¿no? El mercado inmobiliario, tradicionalmente, sobre todo en este país, ha sido un mercado muy... ha sido un mercado opaco, en cierto sentido, sobre todo a lo que se refiere a información. Uno más o menos puede tener una idea de lo que es los precios en la zona del tipo de producto que uno está buscando, pero realmente hay muchas dudas. O sea, podemos encontrar en un portal un piso semejante a un valor determinado y en otro portal a un valor completamente diferente. Una superficie distinta en varios sitios distintos. El piso 8 con una superficie diferente al piso 7. Hay poca homogenización de datos, ¿no? Afortunadamente, con portales inmobiliarios como Pisos.com o Idealista, esta transparencia se ha ido puliendo con el tiempo. Ahora hay más información de la que había antes de la existencia de estos portales y ahora hay más información, pero hay un problema y es que es una información que proviene de una única fuente y normalmente no es una fuente contrastada. Estamos hablando de que cualquier usuario de un portal de este tipo puede meter su oferta de inmueble sin ningún tipo de chequeo. Es decir, si a mí me dicen que el piso tiene 100 metros cuadrados, me lo tengo que creer. Y si vale 110.000, pues es el precio de oferta. Ni siquiera es el precio de cierre, ¿no? También hay en el mercado herramientas de cálculo de valor automatizados, como la que utiliza BVA, que es Madiba, o empresas como Urban Data Analytics, que son empresas que están ahí, que funcionan y que por un precio módico de unos 10 euros aproximadamente hacen una valoración automatizada de un inmueble. ¿Qué problema tienen? Que funcionan mejor cuanto más oferta alrededor pueda haber. Si nos vamos a casos particulares, pues bueno, ya no es tan precisa la herramienta. Esto es así. Los algoritmos son muy buenos, están muy bien trabajados, pero cuanto más particular sea el producto, menos fiabilidad tiene la valoración, ¿no? Y por último, otro de los temas de los que voy a hablar es un tema que es difícilmente contrastable. Es la forma en la que está construido el producto que nosotros vamos a comprar. Esto está cobrando cada vez más importancia, sobre todo después de la pandemia. Los bancos están haciendo muchísimo hincapié, nos están demandando a consultoras y a sociedades de tasación mucha más información sobre cualidades energéticas de los inmuebles construidos, ¿no? Sobre los cuales se están poniendo
las garantías hipotecarias, ¿no? Sobre las cuales se están haciendo las hipotecas. Y esto es muy difícil de comprobar, ¿no? O sea, cómo se ha construido, si se ha construido con un cierto aislamiento o se ha construido con unas determinadas calidades, es algo que a simple vista, desde luego, es difícil ver si uno no tiene una mirada experta y, desde luego, en un portal no va a aparecer esto, ¿no? Es obligatorio que, por ley, que en una compraventa exista un certificado de eficiencia energética. Pero si nos vamos a los portales, la realidad es que en la inmensa mayoría de los anuncios, lo que aparece sobre el certificado de eficiencia energética es que está en tramitación. Es decir, o se está haciendo o se está previsto que se haga, pero no se tiene, no se cuenta con esa letrita que, igual que un frigorífico, nos garantiza si se consume o se desperdicia energía de alguna forma, ¿no? Entonces, al final, sí, hay información, hay mucha más información que hace unos años, pero la información es un galimatías. O sea, no sabemos a ciencia cierta qué tamaño tiene el inmueble, no sabemos a ciencia cierta si el precio que nos están pidiendo es el adecuado o no. No sabemos a ciencia cierta si es un consumidor de energía o es un aprovechador de energía. Es decir, no sabemos un montón de cosas y tenemos que poner orden en ese galimatías, ¿no? Nosotros creemos que tenemos dos productos que pueden poner orden y pueden aportar valor en todo proceso de compraventa. Y voy a decir compraventa porque me refiero tanto a la parte compradora como a la parte vendedora. Son esos dos que están aquí. Este de aquí es una tasación, un informe de tasación de un inmueble. El otro es la portada de un certificado energético cualquiera. Los vamos a ir analizando ahora puntito a puntito para ir viendo un poco qué tipo de información nos puede aportar y cómo podemos aportar claridad en un proceso de compraventa con estos dos documentos, ¿no? Lo primero, voy a empezar hablando de la tasación. La tasación, normalmente, en España siempre se ha considerado la tasación como el mal necesario. Por la normativa ECO del Banco de España es absolutamente obligatorio que el banco que va a garantizar una hipoteca solicite una tasación para garantizar que el préstamo que va a dar está respaldado por un bien, en este caso un bien inmobiliario. Ese bien inmobiliario implica tener un valor, ¿no? Y tradicionalmente, como no ha habido otro tipo de problemas y otro tipo de necesidad, la tasación se le ha dado valor en cuanto a que aportaba, nunca mejor dicho, un valor en euros, ¿no? El inmueble cuesta tanto, por lo tanto, el préstamo va a estar cubierto. Por lo tanto, podemos seguir adelante con la presentación. Yo estoy convencido, pero nosotros en Sociedad de Tasación siempre hemos pensado que en nuestro producto principal, que es el de la tasación, existe algo más. Y es que la tasación tiene mucha información. Para hacer una tasación, un arquitecto o un aparejador tiene que ir físicamente al inmueble. Tiene que ir a hacer una visita, tiene que inspeccionar estancia por estancia cada una de las habitaciones del inmueble, tomar nota de las calidades, tomar nota de potenciales vicios ocultos defectos de construcción que pudieran existir. Los vicios ocultos, como su propio nombre dice, son ocultos, no se pueden ver a simple vista. Mide el inmueble, es decir, despejamos la incógnita de la superficie, se mide la superficie que se puede pisar y se hace una referencia a las zonas comunes, es decir, tenemos todo tipo de superficies, porque no existe una única superficie en un inmueble, hay varias. No solamente eso, sino que además se hace un estudio del edificio, qué zonas comunes dispone, qué tipo de instalaciones tiene, si tiene zonas ajardinadas, si tiene aparcamientos o no, si tiene ascensores o no, en qué estado están, etcétera, etcétera. Y no solamente eso, sino que se hace un estudio del entorno. El inmueble está ubicado en un entorno del cual no se va a poder desprender y podemos tener casos, y los hemos tenido, de inmuebles bien conservados, con reformas incluso, que si tú ves las fotos dices, bueno, esto está en un segmento de mercado determinado y que finalmente el entorno lo degrada porque son entornos problemáticos o bueno, este tipo de cosas. Y al contrario igual, inmuebles no bien conservados que se encuentran en entornos privilegiados y muy demandados y que adquieren valor a través del entorno. Pues esa información también figura en un informe de tasación, ¿no? Nosotros, además, para hacer el cálculo del valor, hablábamos antes de los datos que aparecen en los portales inmobiliarios, esos anuncios. Nosotros no utilizamos los anuncios de los portales inmobiliarios, sino que hacemos un ejercicio activo para incorporar información
en nuestra base de datos. ¿Qué ejercicio activo es? Bueno, pues nosotros tenemos una red de tasadores que alcanza casi los 800 tasadores en toda España. Estas personas, que son arquitectos y arquitectos técnicos, ingenieros en algunos casos, se encuentran permanentemente recolectando información de mercado por sus zonas de trabajo. Es decir, son especialistas en determinados mercados y en determinadas zonas. Cuando ven un anuncio, no se limitan a copiarlo en nuestro sistema de datos y fuera. Ya podemos proceder a calcular un valor de mercado. No. Buscamos esos anuncios, llamamos esos anuncios, hacemos un ejercicio de negociación con esos anuncios y verificamos un precio de oferta, que es el inicial, y verificamos un potencial precio de cierre. Es decir, tenemos una referencia muy exacta de, en realidad, cuáles son los valores de cierre en el mercado, ¿vale? Ese sería el primer check que nosotros haríamos, el del tasador. Pero no obstante, es que hacemos un segundo check. Y el segundo check es interno, dentro de nuestra casa. Tenemos un equipo que está exclusivamente dedicado a verificar que esas muestras de mercado que nos mandan los tasadores cumplen ciertos parámetros reglados y que efectivamente no falta ningún dato o no se ha inventado un dato o nos hemos equivocado en un dato, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una enorme preocupación porque la base de datos esté limpia y esté pulida. Y eso nos da la seguridad de poder dar un valor certero en nuestros cálculos, ¿no? La información que aparece en una tasación, pues antes he dicho que el tasador mide la casa. Para empezar, si tuviéramos una tasación, y estoy hablando, fijaos, tanto desde el punto de vista del comprador, que al final va a tener que hacer una tasación, como del vendedor, que hay mucha gente que recibe un piso, por ejemplo, una herencia o un inmueble que no quiere y no tiene tiempo para dedicarse a vender, etcétera, etcétera. El tener una tasación con un plano medido acotado, un estudio de mercado, fotografías interiores, un estudio del entorno, todas estas cosas es un documento de venta de decir, oye, mira, yo no sé de mercado inmobiliario, pero Sociedad de Tasación me está diciendo que mi piso son 200.000. Y además, esa información significa que al potencial comprador le van a financiar por 200.000, ¿vale? Entonces ya tienes un referente que, bueno, no voy a decir que anule porque lo que nosotros damos es un valor de mercado, no es un precio de cierre, pero sí fija los términos de la negociación y esto es importante pues tanto a la hora de comprar como de vender, ¿no? Más información que aparece en la tasación, se hace una due diligence, por decirlo de alguna forma, legal. Si vemos un piso y nos enamoramos de él, pues todos tenemos muchas ganas de comprarlo y ya empezamos a imaginar nuestra vida en el piso y qué bien nos va a ir aquí, me gusta la zona, está todo perfecto, pero no debemos olvidar que lo que compramos es esto, es una finca registral. Una finca registral legalmente, nosotros la compra que hacemos no es de un inmueble, es de una finca registral registrada en una notaría. Y eso es lo que nos otorga propiedad sobre el piso. Esa finca registral consta de una serie de literatura que muchas veces pasa desapercibida hasta que llega el momento de formalizar la firma ante el notario y nos podemos encontrar con ciertas sorpresas. Ahí vienen identificados cargas registrales, derramas pendientes, vienen registrados una serie de datos que normalmente pasan desapercibidas y no debieran, ¿no? Antes veíamos esto que es una ficha de catastro que da información. Aquí hay una información sobre la ubicación, hay información sobre la superficie. Esto es importante porque muchas veces la superficie de un inmueble es la que es y la que nosotros medimos es la que es. En catastro viene otra superficie distinta y es importante saberlo porque en catastro es la base de datos de cara a pagar impuestos por nuestro inmueble. El catastro tiene una finalidad puramente recaudatoria y esto suele pasar desapercibido y también hay que comprobar que refleje fielmente la realidad. Hay mucho error en catastro, se puede corregir también haciendo una visita pertinente a catastro, pero hay que comprobarlo, o sea, a ver si me van a estar cobrando más, o a ver si voy a tener que estar pagando más impuestos de los que me corresponden por mi inmueble, ¿no? La labor del técnico, el informe de tasación es un informe, pues eso, técnico. Es un informe técnico con mucho cálculo y con mucha documentación y con mucha información, pero lo que yo decía antes, ¿no? Esto es un certificado de tasación, es realmente lo que vale de cara a formalizar la operación. Durante la época del boom a las sociedades de tasación, bueno, nosotros hacíamos el informe completo porque es un informe reglado y supervisado por el Banco de España, no podemos saltarnos ningún apartado.
pero básicamente lo que nos pedían era el certificado, que es estas 2 páginas que están aquí, donde aparece el valor de tasación y donde aparece un resumen de las cargas registrales que tiene la tasación. Bueno, esto es un resumen, también aparecen datos identificatorios de la finca, aparecen datos de valor de la finca, pero tiene mucha más información, o sea, es lo que comentábamos antes, ¿no? Vienen datos de la protección, la identificación y la localización del inmueble, vienen datos de la documentación que se ha utilizado, las comprobaciones que se han realizado en el inmueble, vienen datos del entorno y estamos hablando de cantidad de población, estamos hablando de si hay colegios alrededor, estamos hablando de nivel de zonas verdes en la zona, estamos hablando de conectividad con el transporte público, estamos hablando de una serie de cosas que tienen su interés y que pues, suelen pasar desapercibidas, ¿no? Estamos hablando del terreno en el que está edificado el inmueble y del edificio, lo que os comentaba antes, zonas comunes, ascensores, pistas de pádel, todas estas cosas. La situación actual del inmueble, superficies por supuesto, todas, la superficie útil, que es la que pisamos, la construida, que es la que pisamos más la que ocupan las paredes, más la superficie construida con comunes, que es la que incluye la parte proporcional de zonas comunes. Todas esas superficies aparecen y por supuesto aparecen la superficie que figura en registro, importante comprobar también que coincida, y la superficie de catastro, también por lo que habíamos hablado antes de temas recaudatorios, ¿no? La situación del inmueble, si está en buen estado o no, si se han detectado, pues no sé, humedades o una habitación que le falta el acabado de una pared, ventanas mal colocadas, cristales rotos, puertas descaballadas, bueno, pues todas estas cosas, ¿no? La situación urbanística, esto es un dato muy importante sobre todo a la hora de comprar un unifamiliar. En la situación urbanística nos podemos encontrar muchas sorpresas. Podemos encontrar un inmueble que está construido, por ejemplo, que tiene más construcción de la permitida, o que tiene menos, y eso hay que valorarlo, porque también tiene su valor, o que la parcela en la que está no ocupa la parcela mínima que indica la normativa. Todas estas cosas saltan en la tasación. Los arquitectos que colaboran con nosotros, hacen un estudio en el ayuntamiento para cada una de las valoraciones, sobre todo de inmuebles de viviendas unifamiliares, y estas cosas saltan, y es común que salten. Y lo que pasa es que son temas complejos a los que nosotros, los usuarios, los compradores, los vendedores, pues no solemos acceder con facilidad. Y esta información aparece y es útil a la hora de tomar una decisión de compra-venta, ¿no? Bueno, por supuesto viene el estudio de mercado. Esto de aquí es la tabla de comparables que hablábamos antes. Todo esto forma una base de datos que tiene millones de datos en toda España. Se hacen unos cálculos que son complejos también y bueno, se accede a un valor final, ¿no? Que es lo que al final nos interesa en una tasación. Pero sí que quiero enfatizar ese potencial del informe de tasación como un documento de venta, más allá del simple valor, sino como contenedor de información acerca del inmueble, información que hace un arquitecto, información que hace un arquitecto experto en el mercado, experto en esa zona en concreto, que conoce, que seguramente hasta conozca a la gente del ayuntamiento, que te puede conseguir más información a la hora de tomar una decisión sobre la compraventa del inmueble, ¿no? Otra cosa que viene en la tasación es un apartado de observaciones y cautelas. Ahí vienen advertencias sobre el inmueble, sobre la situación legal, sobre las superficies, etcétera, etcétera, que siempre merece la pena porque puede levantar alertas a la hora de decir, ostras, pues vamos a pensárnoslo 2 veces o todo parece que está claro y podemos seguir adelante con la operación sin problemas, ¿no? Finalmente, bueno, esto es la información que veíamos antes. El certificado de información energética. Nosotros, bueno, yo no sé vosotros, a mí cuando me hablan de certificado de eficiencia energética, yo siempre me acuerdo de la etiqueta de las neveras, o sea, para ver si cuanto más verde sea es que consume menos energía o de una forma más eficiente y cuanto más rojo sea, pues peor, ¿no? Eso es un poco lo que tenemos. Esa etiqueta es obligatoria poner en los electrodomésticos desde hace no sé cuántos años, también lo es en los inmuebles. Los inmuebles se les pasa exactamente igual. El 40% de las emisiones de carbono en España procede directamente de los edificios. La Unión Europea está haciendo una apuesta enorme por todos los temas de sostenibilidad. Y todas las ayudas que vienen ahora en los fondos Next Generation de la Unión Europea
vienen de cara a mejorar las condiciones energéticas de las viviendas. Va a haber mucha financiación en ese sentido, pero esa financiación va a partir de un referente, y el referente va a ser este. De cada inmueble, una certificación energética. Lo primero que deberíamos saber de una certificación energética es que no es una certificación energética, son 4. Hay 4 etiquetas. Ahí tenéis las 4, cada una, esto es del mismo inmueble, y cada una es diferente, ¿vale? Por si no lo veis, ahí en la flecha roja pone 147, aquí pone 592. Son todas distintas y son todas del mismo inmueble. La primera hace referencia a la calificación energética referente a emisiones de CO2. Hay una serie de condiciones. Bueno, nuestro edificio, este edificio en concreto, no es un buen edificio en cuanto a lo que se refiere a emisiones de CO2. La segunda hace referencia a la demanda de calefacción y de refrigeración, y también se mide. Y la tercera hace referencia al consumo de energía primaria, ¿vale? El compendio de esas 4 es lo que al final acaba resultando en la certificación energética, pero son 4 indicadores y se miden los 4. ¿Y quién lo mide? Pues de nuevo, un arquitecto. Un arquitecto técnico que de nuevo tiene que hacer una visita. Entonces, para nosotros vemos mucha ventaja que en un proceso de compraventa esas 2 visitas coincidan en una figura de un técnico. Nuestros técnicos están habilitados para hacer tasación, por supuesto, y para hacer certificación energética. En una visita podemos hacer las 2 cosas y vamos a tener mucha más información. Lo interesante del certificado energético a la hora de estar analizando una operación, a la hora de querer comprar o incluso de querer vender una vivienda, no es que mi casa tenga la etiqueta roja en emisiones o la verde en demanda de refrigeración. Lo interesante es que junto al análisis técnico hay una descripción de las mejoras necesarias. Es decir, el técnico no solamente te hace el cálculo para saber cuál es el color de tu etiqueta, sino que hace una serie de recomendaciones para que se mejore al menos un punto, una letra, la etiqueta energética. Esas recomendaciones cuestan dinero, y ese es el dinero que pretende financiar la Unión Europea con los fondos de los que hemos hablado antes. Es interesante saberlo, porque si tú compras una casa que te gusta la zona, el valor te cuadra, el banco te va a dar la financiación y todo esto, es interesante saber que en breve vas a tener que aprobar una derrama en la comunidad de vecinos y que te puede hacer una avería en tu economía familiar, ¿no? Y esta información aparece aquí, y es importante. Este documento es obligatorio en la compraventa. Y a la hora de tomar la decisión, lo que nosotros estamos viendo es que esa información no aparece cuando se empieza a negociar, y creemos que sí que es una información que debería estar desde el primer momento en la negociación. Al menos para preguntar, oye, ¿cómo está esto y qué me va a requerir a mí en el futuro, ¿no? Yo creo que es una información que es muy relevante y que realmente nos afecta. Los bancos, nuestros principales clientes son bancos, trabajamos con todos los bancos. Lo que nos están demandando es información sobre la certificación energética de los edificios, a gran escala. Pero la están empezando a demandar porque el Banco de España está empezando a apretar las tuercas a los bancos, porque esto lo consideran un riesgo importante. El Banco de España quiere que los bancos tengan controlado su riesgo. Y su riesgo no es solamente, oye, estás dando más dinero de lo que valen tus garantías, que para eso sirve la tasación, sino que además le está diciendo, te estás metiendo en un embolado con edificios que dentro de poco no van a tener valor porque no van a ser apreciados en el mercado, porque tienen etiquetas rojas, porque no cumplen con las condiciones energéticas pertinentes, etcétera, etcétera. Y bueno, pues es importante tener esto en consideración. Y una cosa que sí que me gustaría poner, siempre ponemos este chiste, ¿no? Pero es que es muy interesante. A la hora de ver portales inmobiliarios y ver la oferta que hay y todas estas cosas, nosotros siempre ponemos en valor que nosotros hacemos la visita al inmueble, tanto para la tasación como para la certificación energética, ¿no? Entonces, una cosa es lo que te pueda parecer a ti en el anuncio y otra cosa es lo que realmente puede existir en la realidad, ¿no? Y ese es nuestro punto de valor, ¿no? La visita del inmueble, pues, vista desde un punto de vista técnico y profesional, ¿no? Y hasta ahí puedo leer. Eso es todo. Muchísimas gracias, José Luis. El chiste
El chiste que no falte, ¿eh? La verdad es que es significativo porque evidencia dos realidades. Ves la primera foto y te va a un sitio, te lleva a un sitio y ves la segunda y te lleva a otro. Bueno, lo siguiente, felicidades por la ponencia. Ha sido increíble cómo te has ido acomodando. Ha empezado de pie, con las gafas puestas, y has acabado sentado, tranquilo, sin las gafas. Bueno, muy bien, admirable. Vamos a abrir una ronda de preguntas para aquellos que quieran preguntar. Las dudas que tengan, no. Estaba haciendo así simplemente, que todo bien, todo en orden. Ha sido buena ponencia. Pues a mí sí que se me ocurre una, es cuánto tiempo suele pasar, no sé si hay una media o no, entre que se pide esa tasación y le llega al cliente o al banco que la ha pedido. Vale, bueno, el tiempo varía, pero normalmente nosotros en el Departamento de Empresas y Particulares no tardamos más de 5 días hábiles. No tardamos más de 5 días hábiles. Estamos trabajando para cortar esos plazos, incluso para poder llegar a ofrecerlas en 24 horas. Pero requiere una operativa interna que, bueno, que hay que trabajarla bien. Normalmente estamos en un plazo de 3 días. Ese es nuestro promedio. Eso es nuestro promedio. Para certificados energéticos cambia la cosa, porque el certificado energético tiene dos partes. Una parte es la elaboración, y eso en el mismo plazo que la tasación puede estar. Y luego hay otra parte que es el registro del certificado energético en la pertinente comunidad autónoma, que debe quedar registrado para que tenga validez. Y eso ya no depende de nosotros, depende de los trámites de esa comunidad autónoma. Puede llegar a demorarse 15 días, una cosa así, ¿vale? Pero más o menos esos son los plazos que manejamos. Vale, fenomenal. Gracias. ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, el caballero. Una pregunta, si las tasaciones que hace Sociedad de Tasación ¿sirven para conseguir financiación en todas las entidades financieras? Sí, nosotros trabajamos con todos los bancos. Tenemos acuerdos con las principales entidades financieras, pero con las entidades financieras con las que no tenemos acuerdos aceptan nuestras tasaciones. Y de hecho, de varias entidades financieras somos los principales proveedores, incluso sin estar trabajando directamente con ellos. Sí, para todas las entidades financieras. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Es que es la hora de comer, ¿eh? Ya se va abriendo el apetito. ¿Volvéis a estar aquí en este SIM Academy o ya es la última? Mañana volvéis. A la misma hora, sí. Vale, fenomenal. Pues mañana nos despediremos porque siempre es un placer teneros por aquí. Pues entonces vamos a darla por finalizada porque tú te quieres ir a comer, seguro. Ah, no, es que como has hecho así, pues sí. Que hay hambre y ya está. Bueno, pues volvemos nosotros a las 5 con nuevas tendencias, que es una vivienda de construcción industrializada, con Miguel Pinto, experto en construcción industrializada, evidentemente. Pues nada, muchísimas gracias y que aprovechen.